y bueno, pues también Dios nos ha dado el privilegio de el jueves que abrimos acá, nos tuvimos el honor de tener acá al hermano Lamberto y nos compartió la palabra y gloria a Dios. Y bueno, pues hoy también tenemos la bendición de tener acá al hermano Israel. Ellos son jóvenes que Dios está usando, Dios está levantando y Dios está usando, yo sé, tremendamente allá en Morelia. Y bueno, hoy que nos visitaba el hermano Israel, le decía que nos compartiera la palabra de Dios. Así es de que vamos a preparar nuestro corazón para que Dios nos hable, amén. Dios hable en nuestro corazón. Allá en casa, los hermanos, les decimos, preparen sus corazones para que Dios les hable. Dios tiene algo especial, amén. Muy bien, les damos la bienvenida a Israel y al hermano Juan. Perdón, hermano Juan. Dios te bendiga y bienvenido. Qué bueno que nos visitas. Él viene de Acámbaro. Hermano Juan, hermano Israel, ya todos lo conocen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo han visto ahí en las prédicas? ¿Sí? ¿A cuánto les gustan las prédicas? No es cierto. No es cierto, hermano Israel, no se crea. Decía el hermano Israel, y que si se me duermen, dice. Vea que cada uno tiene su estilo de cómo predicar. Dios le ha dado su don y su manera de enseñar, su manera de compartir. Amén. Y yo creo que es bueno tener estas variantes. Y qué bendición que el Señor en la reapertura nos permitió tener a dos siervos de Dios. Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Pues vamos a entrar, hermano Israel. Adelante. El tiempo es del Señor y usted deje que el Señor le guíe a partir de ahora. Vamos a bajarle un poquito, está haciendo mucho eco. Gracias, sí lo puedo levantar tantito, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Damos gloria a nuestro Padre Celestial que nos permite la vida, nos permite llegar hasta este momento, amén. Bueno, como ya nos mencionaba nuestro hermano Francisco, tenemos hoy la oportunidad de estar con ustedes y es una gran bendición, amén. Así es de que vamos hoy a aprovechar el tiempo, porque me dijeron que nada más puedo disponer de 1 hora, porque casi siempre me aviento alrededor de 2 o 3. Entonces tengo que minimizar el tiempo lo más posible. No sé, que no va a durar tanto, no sé, que ya empecé a ver como que caras un poco angustiadas. No se crean. Vamos hoy con la ayuda de Dios a escudriñar su palabra, amén, porque esa es la principal razón por la cual hemos venido, por la cual nos reunimos. Nos da gusto vernos, amén. Pero la principal razón por la que nos reunimos es para buscar la presencia de Dios y escudriñar su palabra, porque está escrito que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Altísimo. Y ahora más que nunca en estos tiempos es necesario que nos alimentemos de ese maná del cielo, de ese pan del cielo, para que seamos fortalecidos y seamos ricamente bendecidos. Así es de que sea cual sea la necesidad con la que hoy tú estés, la situación en la que tú hoy te encuentres, pon hoy tu confianza en el Dios que creó los cielos y la tierra y Él va a glorificar su nombre en tu necesidad, amén. Así es de que dile al que está a tu lado, me da gusto estar hoy al lado de ti. Díceselo de verdad, con gusto, con alegría. Y lo digo porque cuando vamos a meditar en la palabra es necesario que estemos en armonía. La palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Entonces, cuando hay una atmósfera de amistad, de hermandad, hay algo especial, amén. Así es de que
pues antes, gracias al pastor Francisco por la oportunidad. Yo sinceramente venía a descansar, me puse a trabajar un poco más, pero gloria a Dios porque también así descansamos cuando servimos a Dios. Amén. Así Dios nos ministra de esa manera. Y hoy hemos puesto, Dios ha puesto en nuestro corazón el compartir un tema que le hemos puesto por nombre A Imagen de Dios. Si ustedes, algunos no sé si acostumbren tomar notas, pero yo se los recomiendo. A Imagen de Dios es el tema. Y vamos a ir ubicándonos en Génesis capítulo 1, versículo 27. ¿Me dicen por favor cuando tengan ubicada esta escritura? Amén. Génesis capítulo 1, versículo 27 está escrito: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta ahí solamente. Vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios. Acompáñame en esta oración, por favor. Padre celestial, Dios eterno, en este momento entramos en tu presencia, Padre. Nos disponemos a, Padre celestial, buscar tu rostro, a encontrar, Padre celestial, esa esencia de tu poder, a encontrar esa luz tuya, Padre eterno, como la que reposaba en el arca del testimonio, esa Shekinah, Padre. Mi Dios todopoderoso, que hoy tu rostro resplandezca al momento de estar meditando y adentrándonos en tu palabra bendita. Padre celestial, que hoy toda necesidad sea, Padre eterno, dejada a un lado y que nos concentremos solamente en el mensaje de tu palabra. Padre Santo, llévate todo aquello que esté obstruyendo nuestras mentes, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Llévate, Padre celestial, todo aquello que esté causando angustia, preocupación, Padre Santo, y que hoy, Padre celestial, tengamos libertad para estar, Padre eterno, escudriñando las santas escrituras, de las cuales dijo nuestro santo maestro que teníamos la vida eterna en ellas. Padre Santo, hoy, mi Dios, ponemos todo problema en tus manos, porque creemos que tú tienes cuidado de nosotros. Está escrito: glorifica tu nombre, pues tu palabra nunca vuelve vacía. En el nombre de nuestro Señor Jesús, de Yeshua nuestro Mesías, te pedimos todo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Vamos hoy entonces a meditar en este tema llamado la imagen de Dios. Por muchos años, la mayoría de nosotros, creo yo, provenimos de un contexto de idolatría, ¿verdad? Donde se nos enseñaba que pues Dios estaba en una escultura, en una imagen, en algún templo. Y cuando no teníamos el conocimiento de las escrituras, de la palabra de Dios, nosotros pensábamos que pues Dios era aquella imagen o aquella escultura o aquella estatua. Amén. Y cuando venimos a las cosas de Dios, pues Dios nos revela por su misericordia y por su gracia que eso no es Dios. Amén. Pero entonces llega la pregunta, entonces, ¿cómo es Dios? ¿Nunca se han hecho esa pregunta? ¿Cómo es Dios? ¿Se le puede dar figura a Dios? Porque hay un mandamiento muy grande en Éxodo 20. Todos sabemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Hay un mandamiento que dice: no te harás imagen. ¿Qué sigue? No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra.
no te inclinarás ante ellas ni las honrarás, etc. Entonces, si está esa prohibición de Dios, obvio está y claro es que también implica a Dios mismo, al Creador. Amén. Porque Dios está en todos lados. Dios sí está en los cielos, pero también está en la tierra y está en todos lados, porque Dios es omnipresente. Amén. Entonces, ¿cuánto más no es peligroso que nos hagamos una imagen de Dios? Amén. Entonces, por ello es necesario que meditemos en esta palabra. Cuando Dios creó al primer hombre, dice la Escritura que los hizo como a su imagen y semejanza. Entonces, nuestra lógica humana inmediatamente relaciona que Dios, nuestro hacedor, nuestro Padre, pues tiene dos manos, tiene dos ojos o tiene dos pies. Amén. ¿Cierto o no? Eso creemos, porque nuestra mente es limitada. Amén. Pero si nosotros meditamos más a fondo en las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que a eso no se refiere la palabra de Dios. Porque está escrito que Dios no es Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En otras palabras, Dios, nuestro Padre Celestial, no es carne y hueso como nosotros. Amén. Dice la palabra, está escrito que Dios es espíritu, y es verdad. Entonces, limitar a Dios a un concepto humano es, valga la redundancia, limitar su poderío, porque Dios es mucho más grande que todo ello. Entonces, ¿a qué se referirá la Escritura cuando dice que Dios creó al hombre y no solamente al hombre? Dice la palabra de Dios que también a la mujer la creó a imagen de Dios. Amén. Dios no es hombre ni mujer. Dios, que es eterno, es todo lo que nos podamos imaginar. Dios está en todos, dijo el apóstol Pablo, en Él somos y nos movemos. Entonces hay que meditar a qué se refiere esta palabra, esta escritura, esta revelación tan grande que desde Génesis 1 nos está hablando Dios, que hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cuántos les gustaría saber este misterio? Amén. Vamos de nuevo a Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Y qué dice? Varón y hembra. Entonces enfatiza la palabra de Dios que también a la mujer fue creada a imagen de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre no dijera, pues solamente yo fui creado a imagen y semejanza de Dios y tú no. Yo siempre que platico a veces los temas, muchos temas polémicos que están en boga hoy en día, por ejemplo el famoso feminismo, lo que acostumbro decirles es, bueno, la religión en muchos ámbitos sí se ha hecho machista, pero Dios no es machista. Amén. Entonces, si hay una mujer que está ahí a tu lado, dile, tú fuiste hecha a imagen y semejanza del Creador. Si es tu amiga, tu esposa, tu hermana, díceselo por favor. Dios enfatizó desde un principio, no solamente el varón, también la mujer fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Y entonces es por ello también que no podemos entender que cuando está hablando aquí de la imagen y semejanza, Dios está refiriendo a aspectos físicos, de tener dos ojos, dos manos o dos pies. No está hablando de eso. Amén. Vamos a ir a Génesis 9, donde se ratifica este principio espiritual. Génesis 9, capítulo 9, versículo 5. Dice:
bueno, poniéndonos un poquito en contexto, aquí ya es cuando vino el diluvio universal, cuando Dios ejecutó sus juicios sobre toda la tierra por el pecado de la humanidad de aquella generación. Y después de ello dijo lo siguiente, Génesis 9, versículo 5: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El versículo 6: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque, ¿qué dice? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Amén. Entonces, fíjense lo formidable y lo maravilloso, lo glorioso de este principio, que aún después de que el ser humano se había corrompido en la generación de Noé, porque ¿cuántos saben que esa generación fue corrompida? Dice la palabra de Dios que Dios miró su creación y vio que el continuo del corazón del hombre era siempre al mal, a la maldad. Entonces aquella generación estuvo tan corrompida que Dios decidió renovar todo, trajo un juicio a la tierra, un diluvio universal, 40 días, 40 noches. Y después de eso, de Noé y de sus hijos y de las esposas de sus hijos, surgió de nuevo las generaciones, las diferentes razas, entre comillas razas, las diferentes, y digo entre comillas razas porque 99.9% somos iguales, absolutamente iguales. El 1% que queda, eso sí es que unos son rubios, otros morenos, otros de piel negra, el cabello lacio, el cabello rizado, etcétera. Pero nuestra conformación genética, 99.9% somos iguales. Amén. Entonces por eso dije razas entre comillas, porque solamente existe la raza o el género humano. Amén. No hay de que la raza blanca o la raza esto, como decían los nazis, por ejemplo, que precisamente se basaban mucho en ese principio de la superioridad de su raza. Pero ciertamente de los hijos de Noé se derivaron el hombre europeo, el hombre africano, el hombre de Medio Oriente, etcétera. Y a pesar de que el género humano en esa generación se había corrompido, Dios les dijo que el ser humano seguía teniendo el mismo valor y la misma dignidad. Amén. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios fue creado el hombre. En otras palabras, a pesar de que hoy en día estamos también como en la generación de Noé, hay una esperanza para el ser humano, hay una esperanza para la sociedad, para el hombre, y esa esperanza radica que el ser humano fue hecho a imagen de Dios. Amén. Igual que en aquella generación, ciertamente Dios ejecutó su juicio, pero de ese pequeño remanente de donde levantó de nuevo al género humano, les dijo: yo voy a demandar la sangre inocente que se derrame. ¿Por qué? Porque a imagen mía, a imagen de Dios, fue creado el ser humano. Hoy en día, precisamente, si vemos algo muy latente, es que se está derramando sangre inocente. Todos los días escuchamos de asesinatos, de muertes en diferentes partes de nuestro país. Y eso trae juicios de Dios. El derramar sangre inocente, aún en el caso de que sean personas pues que están en cosas malas, aún en ese caso. ¿Por qué? Porque a pesar de todo ello, el ser humano fue hecho a imagen y semejanza del Creador y tiene una dignidad y tiene un valor delante de Dios. Amén. Entonces, este principio es muy importante. Hoy en día, más que nunca, necesitamos restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas. Y ahora la pregunta es: ¿cómo
restauramos la imagen de Dios en nuestras vidas? Amén. Porque cuando uno quiere restaurar su imagen física, pues te ves en el espejo, no sé, ya te hace falta un corte de pelo, y venden muchas cremas para ese tipo de cosas, ¿verdad? Para las arrugas, para tener un mejor cutis, no sé, si eres varón te afeitas. Amén. Restauras tu imagen. Yo quiero un cambio de imagen, no sé, le dices al estilista o algo por el estilo. Eso es en el ámbito físico, pero ¿cómo se restaura la imagen de Dios? No puedes ir, ¿verdad?, con tu estilista y decirle, oye, quiero que me hagas la imagen de Dios en mí. Eso no se puede, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se restaura la imagen de Dios? Bueno, en primer lugar, ya estamos de acuerdo que Dios es infinito. Amén. Que Dios es todopoderoso, que Dios está en todo y en todos, que no lo podemos reducir a imagen de hombre. Amén. En el sentido físico. ¿Estamos de acuerdo con ello? Entonces, ¿cómo podemos restaurar esa imagen de Dios en nosotros? Cuando la palabra de Dios habla de la imagen de Dios, está refiriéndose a atributos espirituales de Dios. Amén. Y los atributos espirituales de Dios se ven, se reflejan en nuestra alma. Amén. En otras palabras, si queremos restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas, tenemos que restaurar ¿qué cosa? Nuestra alma, principios espirituales de nuestro ser interior. Amén. Ahora, ¿cómo se restaura el alma? Vamos a verlo en la palabra de Dios. Está escrito en el Salmo 19, versículo 7, si no mal recuerdo, que la ley de Dios es perfecta, que restaura el alma. Amén. Entonces, si queremos volver a formar esa imagen de Dios en nosotros, tenemos que ir ¿a dónde? A la ley de Dios, a la palabra de Dios, a la Biblia. Amén. Y ahí encontramos los principios fundamentales para formar la imagen de Dios en nosotros. Ahora bien, ciertamente Dios es un Dios bueno. El Creador es bueno. ¿Cuántos saben eso? Y si Dios nos pide que restauremos su imagen en nosotros, Dios nos ha dejado modelos, Dios nos ha dejado huellas para que podamos seguir ese camino y restaurar la imagen de Dios en nosotros. Restaurar la imagen de Dios en nosotros. Porque Dios es bueno, Dios es un buen maestro. Ahorita en esta pandemia, los profesores, digamos malos, entre comillas, bueno, lo digo entre comillas también porque solamente Dios es bueno, lo dijo el Mesías, amén. Pero profesores, a veces escucho mucho a los jóvenes que se quejan porque los profesores les dejan un trabajo y solamente les dicen hacen esto, esto y esto, y no les dicen más, no les dan buenas instrucciones, no les dan buena metodología no les dejan los pasos claros para que hagan determinado trabajo. Ahorita se están quejando mucho de eso en estas clases en línea, los jóvenes. ¿Amén, jóvenes? ¿O qué dicen ustedes? ¿Si pasa o no pasa? Okay. Yo con los profesores que pues no se toman quizás en serio su trabajo, ¿verdad? Pero hay profesores muy buenos, no estoy diciendo que todos los profesores. Pero Dios es un buen profesor, también un buen maestro. Y Dios sí da las instrucciones claras y da ejemplos. Porque un buen profesor no solamente teóricamente o filosóficamente da las instrucciones muy abstractas. Porque hay profesores que son así, dan las cosas muy abstractas, muchos ideales, pero no dan ejemplos. Y un buen profesor da ejemplos. Amén. Si mira, esto lo vas a hacer así, esta teoría,
Pero aquí está este ejemplo, así. Y así es Dios. Dios no solamente lanza la teoría, sino que Dios nos da ejemplos en su palabra. Y esa instrucción de restaurar su imagen también nos ha dado ejemplos. ¿Quieren saber cuáles son esos ejemplos? Vamos a verlo. Vamos a ir a Éxodo 34. Éxodo 34, versículo 5. Vamos a adentrarnos en cuáles son esos atributos espirituales, esos valores espirituales. Amén. Que nos hablan de la imagen de Dios. Un atributo espiritual, una característica espiritual en el hebreo se le conoce como midot. ¿Qué es una midot? Atributos, características espirituales, amén, de Dios. Vamos a ver entonces de qué está hablando Dios cuando habla de restaurar su imagen. Éxodo 34, versículo 5. ¿Estamos ahí? Dice: y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Creador. Versículo 6. Y pasando Dios por delante de él, proclamó: Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hasta ahí solamente. Este pequeño pasaje, estos versos, se le conoce dentro de la tradición del pueblo de Israel como los 13 atributos de la misericordia de Dios. ¿Y por qué? Porque si nos ponemos en contexto, aquí fue cuando Moisés va por las segundas tablas de la ley, porque las primeras las había roto por el pecado del pueblo de Israel. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Cuando Moisés sube al monte que Dios le está dando la instrucción, el pueblo de Israel se corrompe con un becerro de oro, con idolatría terrible. Y fue tan grande ese pecado que Dios en ese momento quería desterrar al pueblo de Israel. Le dice: tu pueblo que sacaste de Egipto. Ya no le dice mi pueblo, como siempre le dijo a Faraón: ve y dile, Israel es mi hijo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Cuando pasó eso, ya Dios le dijo a Moisés: tu pueblo, ya no el mío. Y Moisés, que era un hombre que verdaderamente amaba a su pueblo, le dijo: ten misericordia. Empezó a interceder, empezó a clamar, y Dios incluso le propuso a Moisés, le dijo: mira, yo de ti puedo levantar otra nación, yo de ti puedo levantar otro pueblo, pero ya deja de interceder por ellos. Y Moisés dijo: no, si destruyes al pueblo de Israel, también me vas a destruir a mí, porque un verdadero líder se sacrifica por su pueblo. Amén. Ese fue el ejemplo incluso que hizo nuestro Señor. Entonces, después de esa intercesión de Moisés, logra la misericordia de Dios, y Dios le da de nuevo otras tablas a Moisés. Y cuando pasó eso, otra oportunidad más que les da Dios es que Moisés proclama esto que acabamos de leer. Vamos a volver a leerlo, y por eso se le conoce como los atributos de la misericordia de Dios. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Señor, Señor, Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso. Hasta ahí solamente. En primer lugar, entonces estamos entendiendo que Dios es, ¿qué cosa? Fuerte. Amén. Entonces, vamos hoy a autoevaluarnos hasta qué punto tenemos formada la imagen de Dios en nosotros. ¿Cuántos de aquí se consideran que son fuertes? Amén.
fuertes físicamente. Yo, sinceramente, físicamente, yo le decía a mi mamá, sí me considero fuerte. No porque vaya al gimnasio, ese tipo de cosas, pero, no sé, por ejemplo, ahora que acaba de pasar lo de el bicho que no quiero mencionar, si me dio o no, la verdad no sé. Sí estuve un rato con ciertos síntomas, 2, 3 días y pues vamos para adelante. Amén. Pero el Hijo de Dios tiene que ser fuerte físicamente y también espiritualmente y emocionalmente también. Porque muchas veces los creyentes son los más susceptibles a cualquier cosa. Que nada más le hacen como dicen por ahí, así, y ya se están muriendo. Ya nada más alguien no nos saludó o algo por el estilo y ya nuestro ánimo está por los suelos. ¿Eso estaremos siendo fuertes ahí? Por supuesto que no. Hace un año Dios dispuso que mi padre partiera de este mundo. Mi padre murió hace un año. Y muchos a veces me han dicho, tú cuando murió tu papá parecía que ni te dolió o algo por el estilo. Y no es que no me haya dolido, claro que me dolió, pero el Hijo de Dios tiene la fortaleza, la fuerza de Dios. Amén. Claro que me dolió su partida, pero la imagen de Dios nos dice que el Hijo de Dios debe ser fuerte. Y ahora hago la aclaración, no quiere decir que una persona no pueda llorar o no pueda desahogarse, por supuesto que sí, pero para todo hay tiempos. Amén. Dice la palabra que hay tiempos para llorar, para reír, para todo. Ciertamente que hay tiempos donde sentimos tristeza. Cuando acaba de partir el pastor Neftalí, por supuesto que sí. Pero el Hijo de Dios tiene la fortaleza del cielo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Y sí, sigue. Gloria a Dios. Sigue hablando la Escritura y dice, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Cuántos se consideran misericordiosos y piadosos? Porque les voy a decir algo, a veces los creyentes son los que menos misericordia tienen de las almas. Y ya sabemos que un hermano, no sé, se apartó de los caminos de Dios y lamentablemente tiene un suceso pues triste o le está yendo mal en la vida. Se lo merece por andar de pecador, por andar allá alejado de Dios. ¿Será eso ser misericordiosos y piadosos? Como que muchas veces al creyente le da hasta cierto punto, entiendo yo, como que alegría de que a cierta persona, y más cuando fue creyente y se llegó a alejar, que le esté yendo mal. No nos puede dar alegría eso, amados hermanos, porque el Hijo de Dios es misericordioso y piadoso. Cuando alguien comete alguna mala acción, pues que lo parte un rayo por la cabeza, algo por el estilo. No, el Hijo de Dios no puede ser así. Cuando en una ocasión 2 discípulos del Maestro actuaron así, ¿qué les dijo el Señor? No, ustedes no saben de qué espíritu son. Amén. Entonces el Hijo de Dios debe ser misericordioso y piadoso con todos, porque así es Dios. El Hijo de Dios incluso tiene que ser misericordioso y piadoso con la naturaleza, con los animales. Amén. Ahí es donde se demuestra que el Hijo de Dios tiene la imagen de Dios. En una ocasión, pues iba en el carro, iba manejando, iba con otra persona que también es creyente, y esa otra persona iba comiendo no sé qué cosa. Y el punto fue que estaba bajando el vidrio, iba a aventar la basura. No, trae eso, déjalo aquí.
hay que ser misericordiosos, piadosos con la naturaleza, con los animales. De hecho, algo que caracteriza al pueblo de Israel es eso, que son misericordiosos y piadosos con la naturaleza. Amén. Porque si no podemos ser misericordiosos con un perrito, con un árbol, con la naturaleza, menos vamos a poder ser misericordiosos con aquellos, por ejemplo, que nos hacen algún mal. Amén. Y sigue hablando, estamos misericordioso, piadoso, tardo para la ira. ¿Cuándo son tardos para enojarse? ¿Cuántos dicen, no, yo tardo bien harto en enojarme? O somos de mecha corta, como dicen por ahí. Pólvora. Hoy en día, ahorita, la gente está como que muy estresada, muy enojada, y con una cosita rápida se encienden. Por ejemplo, ayer que fuimos a los tacos, el señor que nos atiende, pues se me hace raro, ya tenemos un año con esto y vienen a esta hora, porque ya eran las 10. No, sí, no hay problema. Y nos lo volvió a repetir como 2, 3 veces. Pues ya entendimos, no se enoje, no pasa nada, ya nos vamos. Pero la gente se enoja con cualquier cosita ahorita. Amén. Y tengo que decirlo, Dios me habla también en estos momentos, porque estas semanas pasadas, meses pasados, se juntaron tantas cosas. Ustedes saben, ¿no? Todo lo que ha pasado en la congregación, en mi vida personal, con mi mamá, con mi familia, de tal manera que todo eso confluyó tanto que sí empezaba a enojarme muy rápidamente. Y yo decía, yo no soy así, ni debo ser así, porque el Hijo de Dios tiene que formar la imagen de Dios en su vida, y una forma de formar la imagen de Dios es siendo tardos para la ira. Amén. No enojarnos rápido. Sigue hablando, la palabra de Dios dice, tardo para la ira y grande en misericordia, que tiene que ver con el principio de misericordia que ya vimos, grande en misericordia y verdad. El Hijo de Dios que quiere formar la imagen del Creador en él, tiene que ser un amante de la verdad, aborrecer la mentira, pelear por la verdad. Amén. ¿A cuántos les gustan las mentiras? ¿A cuántos les gusta mentir? Porque muchas veces nos gusta decir verdades a medias o decir mentiras matizadas de verdad. Y eso es algo bien a veces difícil de percibir, porque nos autoengañamos. El Hijo de Dios tiene que ser verdadero. Amén. Y ahorita vamos a seguir viendo esos principios. Ahorita estoy dando un panorama general. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de personas que nos hablan de estos principios. En la Biblia, claro está. Dice que guarda misericordia a millares, ya hablamos de la misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Amén. En otras palabras, el Hijo de Dios, para formar la imagen de Dios en su vida, tiene que aprender a perdonar a aquel que le ha hecho una injusticia, aquel que lo ha traicionado, aquel que lo ha ofendido, que lo ha dañado. ¿Quieres tener la imagen de Dios en tu vida? Aprende a perdonar, amado hermano. Aprende a perdonar a tus papás, a tus hermanos, a tu familia. A todos nos han hecho algo triste o lamentable, ¿verdad? Aprende a perdonarte a ti mismo, incluso de lo que hiciste hace 2, 3, 5 años. Hay personas que siguen viviendo con esa zozobra de lo que pasó hace 15 años, 20 años. Aprende a perdonar y perdónate a ti mismo también, porque si Dios es bueno y nos dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta del mal alcanza misericordia, es decir, Dios le perdona,
Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos y para no perdonar a los demás? Amén. Entonces el Hijo de Dios tiene que ser perdonador para alcanzar esa imagen de Dios. Sigue hablando, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En otras palabras, el hecho de que Dios sea misericordioso no significa que Dios no haga justicia. Amén. Es decir, tampoco creamos que Dios es solapador, porque eso es otra cosa. Ciertamente Dios es bueno y misericordioso, pero también Dios ejecuta disciplina cuando tiene que ejecutarla. Amén. Así también tenemos que ser para alcanzar esa imagen de Dios en nuestra vida. Porque a veces, porque cierta persona me cae bien, porque es mi amigo, porque es mi amiga, porque es de mi familia, bueno, soy mucho más liviano en mi trato con él, aunque cometa errores o cosas que a Dios no le agradan, soy mucho más liviano. Pero no se diga si es alguien que no es de mi familia, que no es de mi círculo social, de mi círculo de amigos, que no sean de mis allegados, que no sean de mi iglesia o qué sé yo, porque cuando me doy cuenta, entonces sí, que se abra la tierra y que se los traga a todos, ¿no? Ahí estamos siendo injustos. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que Dios en ninguna manera tiene por inocente al malvado. Aún en el propio caso del pueblo de Israel, Dios siempre ejecutó juicio, los castigó, los disciplinó cuando tuvo que hacerlo. Amén. Aún en el caso de que sea misericordioso. Es decir, la misericordia y la disciplina no son contradictorias, son complementarias. Entonces, si el Hijo de Dios quiere restaurar la imagen de Dios en su vida, tiene que autoevaluarse con estos principios espirituales. Amén. Ahora, ciertamente, como les decía, Dios no solamente es teórico, sino que nos da ejemplos en la palabra de siervos suyos, que siguiendo sus pisadas podemos también formar esa imagen de Dios en nosotros y cumplir con esa tarea tan grande y tan importante en esta generación de restaurar la imagen de Dios en nosotros. Y vamos a verlo rápidamente. El pueblo de Israel ha determinado 7 bases o 7 pilares que determinan la imagen de Dios. Amén. 7 pilares, 7 principios espirituales que determinan la imagen de Dios. El primero de ellos se conoce como Gesed. Es una palabra en hebreo, Gesed. ¿Y qué significa Gesed? Gesed significa bondad a grandes rasgos. Bondad, Gesed. El atributo de la Gesed es el atributo de la bondad. Amén. Y hay un patriarca, un hijo de Dios en la Biblia que manifiesta el Gesed, que manifiesta la bondad. ¿Quién es ese personaje en la Biblia que manifiesta esa bondad? Abraham. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham? Si nosotros leemos la historia de Abraham, vemos que Abraham era bueno, tenía bondad, tenía Gesed. Abraham ejercía mucho la hospitalidad en su casa con Sara. A cualquier extranjero, caminante, alguien que iba viajando en el camino, los hospedaban en su casa, les daban alimento. Y si eran, y bueno, y también hago la aclaración, ese principio de bondad del Gesed lo ejercían con todos, aunque fueran paganos, aunque fueran inconversos, ejercían ese principio de la hospitalidad, ese principio de la bondad, y les daban alimentos y les hablaban también del Dios verdadero. Amén. ¿Cuántos les gusta ser así como Abraham?
y como Abraham y como Sara. A muy pocos les gusta ser así. Abraham también fue bueno porque, si ustedes recuerdan, cuando Dios le dijo que iba a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo Abraham? Empezó a interceder. Y yo me pregunto, ¿para qué Abraham empezó a interceder? Si Dios le había prometido una tierra diferente donde iba a fluir leche y miel, donde iba a tener bendición, ¿qué necesidad de que Abraham estuviera intercediendo por Sodoma y Gomorra? Y sin embargo así fue, porque Abraham tenía la gesed, tenía esa bondad en su corazón. No quería que los malos, que no conocían de Dios, se perdieran. Él quería que Dios tuviera también misericordia, y por eso es que empezó a interceder. Amén. Entonces aquí estamos viendo ejemplos tangibles de cómo se puede ejercer la bondad de Dios, así como obró Abraham. Que nuestra casa, amados hermanos, sea un refugio para todos, tanto para creyentes como incluso para no creyentes. De hecho, son los que más necesitan que se refleje el amor de Dios. Amén. Y ponte a pensar, ¿cuántas veces no nos han ido a pedir a nuestra casa quizás un plato de comida, un vaso de agua? Amén. En esos momentos es cuando Dios te está permitiendo restaurar su imagen de Él en tu vida. En esos momentos. Amén. Bien, entonces ya tenemos la primera cualidad, la gesed, la bondad de Dios. Ahora, número 2, ¿y quién manifiesta la bondad? Abraham. Número 2, el número 2 es algo que se conoce como la geburá. ¿Y qué es geburá? Geburá es la autodisciplina. La autodisciplina, la disciplina y la decisión en nuestra vida. Amén. ¿Y quién manifiesta este principio, esta cualidad espiritual? Isaac, el hijo de Abraham. Amén. ¿Y por qué manifiesta? Bueno, antes de ello, ahorita vamos a explicar por qué manifiesta este principio. El hijo de Dios tiene que ser disciplinado. Amén. Y tiene que ser autodisciplinado. Es decir, no esperar, por ejemplo, los jóvenes, que nuestros profesores, nuestros papás, nuestros pastores nos digan, no sé, alista tu ropa, haz tus tareas, aliméntate sanamente, come a estas horas, ten un horario determinado para comer. Amén. Ponte a orar, ponte a leer la Biblia. El Hijo de Dios tiene que autodisciplinarse. Amén. No podemos toda la vida estar dependiendo de las demás personas. Y creo que esta pandemia nos ha hablado mucho acerca de ello. Cuando las congregaciones se cerraron, ahí tenías que reflejar esa autodisciplina, que aunque no esté el hermano o la hermana, los pastores, bueno, yo voy a tener mi tiempo de devoción con Dios, voy a buscar a Dios en las escrituras, en oración. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios tiene que ser autodisciplinado, sujetarse, tener decisión en su vida. Amén. Y dijimos entonces que quien refleja esta cualidad es Isaac. ¿Y por qué refleja esta cualidad Isaac? Solamente pónganse a pensar y piensen en esa imagen cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿Recuerdan ese pasaje? Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y Isaac, pues, agarró lo que necesitaban para el sacrificio y lo llevó al monte Moria, monte donde actualmente está Jerusalén y donde años antes estaba el templo de Jerusalén. Isaac fue disciplinado y tuvo decisión en ese sacrificio.
Amén. Él pensaba ciertamente que quizás iba a ser otra cosa el sacrificio, ¿verdad? Un animalito o algo por el estilo. De hecho, le preguntó a Abraham, le dijo, ¿dónde está el animal para el sacrificio? Y Abraham le dijo, Dios proveerá un cordero. Amén. Dios proveerá un sustituto para el sacrificio. Pero de todos modos hubo un momento en el que pues lo estaba ya preparando Isaac para sacrificarlo. Y ya sabemos que al final no lo sacrificó, ¿verdad? Pero solamente pónganse a pensar, si a ustedes les dijeran que los van a sacrificar, ¿no pegarían carrera? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí, pegamos carrera. Nos empieza a dar temor naturalmente o algo por el estilo y decimos, pues yo no veo ningún corderito que aparezca por aquí y como que ¿por qué me estás amarrando los pies? O algo por el estilo. No sabemos del todo, ¿verdad? Si vayamos a soportar eso. Yo creo que sinceramente no. Sin embargo, Isaac estuvo ahí firme. Y dice la tradición del pueblo de Israel que Isaac le dijo a su padre, cuando él entendió que él iba a hacer el sacrificio, le dijo a su papá, Padre, amárrame bien por favor las manos y los pies, átame bien, para que cuando tú vayas a sacrificarme, del miedo yo no me mueva y sea un sacrificio mal hecho. Porque aún los sacrificios en la Biblia, no sé si han leído, pero aún tenían parámetros para que se hiciera. No era nada más de llegar y dar cuchillo. Aún los sacrificios tenían que ver con algo bien especificado. E Isaac le dijo eso a su padre: amárrame bien, átame bien. Yo no quiero que vayas a presentar un sacrificio mal a Dios. Y no quiero que por mi miedo, mi temor, ese sacrificio salga mal. Le digo, átame bien. Amén. Y ya sabemos, cuando Abraham iba a ejecutar eso, se apareció un ángel de Dios y le dijo, no le hagas mal al muchacho alguno, porque ya Dios vio en tu corazón que tienes decisión. Amén. Y precisamente Isaac entonces nos refleja esa cualidad del Hijo de Dios, la autodisciplina. Amén. La decisión en su vida. Ahora pregúntate tú en tu propia vida si eres autodisciplinado. Eso yo no lo sé, no lo sabe el hermano o la hermana. Eso solamente tú lo sabes, si eres autodisciplinado en tu forma de conducirte, en tu forma de ser. Si tienes decisión. ¿Cuántos tienen decisión en su vida? La palabra de Dios siempre he visto que nos invita a ser hombres y mujeres de decisión. Que tu sí sea sí, tu no sea no. Amén. Cuando en la noche previa al sacrificio de nuestro Señor, el maestro le dijo a Judas, lo que vayas a hacer, hazlo ya. Hazlo. Amén. Porque el Hijo de Dios tiene que tomar decisiones. No podemos siempre estar como que, bueno, siempre sí, pero al último dijo mi mamá que siempre no. Eso no. Amén. Luego a veces los muchachos, no, pues es que sí la quiero y siempre no. Si es así, no la quiere o no lo quiere, simplemente. Amén. El Hijo de Dios tiene que tener decisión, o sí o no, o somos o no somos, o lo hacemos o no lo hacemos, así como se reflejó Isaac en ese sacrificio. Vamos, autodisciplina, decisión. Amén. Tercera cualidad de Dios, de la imagen de Dios, se le conoce como Tiferet. ¿Y qué significa Tiferet? Tiferet se puede traducir como integridad, honestidad. Amén. ¿Qué cosa es ser íntegro? ¿Alguna idea? Integridad es cuando lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que tú piensas y lo que tú haces está en armonía todo.
Esa es una persona íntegra. Amén. Cuando eres sincero en tu forma de proceder, de actuar, de pensar, de hablar en la congregación, en el trabajo, en tu familia, en la escuela o en la calle, donde sea. Eso es integridad. Cuando una persona es una cosa en la escuela, una cosa en el trabajo, una cosa en la familia, otra cosa acá, esa es una persona que no es íntegra. Amén. Si tú, por ejemplo, te refieres con la demás gente de una manera pues muy dulce, muy educada, pero acá dentro en tus pensamientos que solamente tú conoces y Dios, estás diciendo, ay, qué enfadoso, qué gordo, qué gorda me cae, o algo por el estilo. Eso no es integridad, eso es todo lo contrario. Amén. Y una cualidad de Dios es que Dios es íntegro. Dios es el que es siempre, en todas las edades y donde sea. Amén. Y hay un personaje en la Biblia que refleja, que manifiesta esta cualidad de Dios. Y este personaje es Jacob. Jacob. ¿Y por qué Jacob? Porque recordemos un poco la vida de Jacob. ¿Cuántos conocen la vida de Jacob, el hijo de Isaac? Está escrito, por ejemplo, en Romanos 9, versículo 13, una escritura también algo conocida. Dice: a Jacob amé, mas a Esaú, que era el hermano de Jacob, mas Esaú, ¿qué cosa? Aborrecí. ¿Por qué dice Dios que a Jacob amó y a Esaú aborreció? ¿Por qué dirá eso? Porque Jacob se conducía íntegramente en su vida y Esaú era todo lo contrario. Vamos a ir a Génesis capítulo 25, versículo 27. Génesis capítulo 25, versículo 27, dice la palabra de Dios: y crecieron los niños, Jacob y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era, ¿qué cosa? Varón quieto, que moraba en tiendas. Algunas traducciones más antiguas y más acertadas, más acercadas, mejor dicho, al original hebreo, donde dice que Jacob era varón quieto, dice Jacob era varón íntegro. Amén. Varón íntegro. Y nos dice la palabra de Dios entonces que Esaú fue diestro en la caza. Muchos comentarios han dicho que cuando dicen así aquí que Esaú era hombre de caza, no solamente está hablando de que ciertamente cazaba animales, sino que, vamos, Esaú era, como decimos, muy vivillo, muy colmilludo. Amén. Muy abusón, digámoslo así. Tenía uña, como dicen por ahí también. Amén. Así se conducía Esaú. Y también dicen algunos estudios que Esaú andaba pues descarriado en los caminos de Dios, con mujeres extranjeras, lo cual Dios les había dicho que no hicieran. Así andaba Esaú. Entonces, cuando aquí la Biblia usa esa palabra que era diestro en la caza, tenemos que relacionarnos con todo ese todas esas características, todo ese contexto de Esaú, que Esaú era muy vivillo, muy descarriado de los caminos de Dios, pero tenía un factor principal, que dice la palabra de Dios más adelante, si vemos que Isaac, el padre de Esaú, comía de la casa de Esaú. En otras palabras, Esaú se portaba mal, vamos.
se portaba mal allá afuera, pero llegaba con Isaac, su padre, y le salían alitas de ángel. Ahí sí se comportaba bien y se ganaba el favor de Isaac pues con regalitos, con comida, con comidita. Le llevaba a su padre lo que más le gustaba y así lo tenía quieto. Entonces ese es un rasgo de una persona que no es íntegra. Se comporta de determinada manera allá afuera y después quiere ganarse el favor, la aceptación de sus papás, de sus líderes, pues trayendo regalitos. Amén. Eso no es una persona íntegra. Y Jacob dice la palabra que era todo lo contrario. Jacob era varón quieto. Dice en versiones más antiguas, varón íntegro. Amén. Que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque, ¿qué cosa? Comía de su casa. Es decir, se creía la imagen que le pintaba Esaú. Amén. Se creía lo que él decía hacer. Papá, es que yo soy muy bueno, mira, yo me porto bien, te traigo estos regalos. Pero allá afuera era todo lo contrario. Amén. Porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Siempre la mujer tiene como un sexto sentido, ¿verdad? Dicen por ahí. Como que la mujer muchas veces sabe diferenciar, como que tiene más esa sensibilidad para saber quién verdaderamente a veces tiene integridad o quién es más honesto. ¿No se han dado cuenta de eso? Y por eso es que la mujer es la ayuda idónea del varón y son un complemento. Amén. Entonces, la esposa de Isaac amaba a Jacob porque sabía lo que había detrás de todo ese teatro que formaba Esaú. Ella sabía lo que había verdaderamente detrás de Esaú y sabía en cambio la integridad de Jacob. Ahora nosotros podemos seguir leyendo la vida de Jacob y vamos a ver, por ejemplo, cuando vive con su suegro Labán. ¿Se han leído esa historia? Su suegro pues le hacía unas jugarretas terribles, le mentía. No, pues mira, primero van a ser los pintitos, no, que siempre no, más bien los blanquitos. Siempre le sacaba una por otra. Amén. Y sin embargo Jacob no se comportó así con él. Le trabajó el tiempo que él quiso para llevarse a Raquel. Amén. En otras palabras, no porque una persona sea ladrona, tú también vas a ser ladrón. Amén. No porque otra persona se dirija con mentiras, tú también te vas a dirigir con mentiras. Porque tú eres un hijo de Dios íntegro, porque la imagen de Dios está en ti. Amén. Si la gente, la sociedad se dirige con deshonestidad, con falta de integridad, tú eres todo lo contrario. Amén. Bien, entonces estamos en la tercera, vamos a la cuarta. La cuarta es el atributo del fundamento. Así se le conoce, el fundamento, o yesod, como se le conoce en hebreo, yesod o fundamento. ¿Y quién refleja esta cualidad del fundamento? La refleja José, el llamado José el soñador. ¿Y por qué vemos que él refleja ese atributo del fundamento? Porque si nosotros leemos su vida, imagínense, José siempre estuvo en situaciones donde cualquiera, yo creo, reniega de Dios. A su corta edad lo venden sus hermanos. Primero le empiezan a tener envidia. Amén. Lo empiezan a menospreciar. Y después de esa envidia, de ese menosprecio, lo venden a los ismaelitas. Imagínense el daño emocional de un muchacho a esa edad, que te desprecien tus hermanos y te vendan como una mercancía. Amén. Sin embargo, él nunca renegó de Dios, nunca se apartó de la fe. Muchas personas que
en determinado momento de su vida se apartan de Dios o se apartan de la fe porque su esposo, hermano, quien sea, les hizo determinada cosa. Y eso, cuando sucede eso, es porque no tenemos fundamento, porque no tenemos yesod en nuestra vida. Amén. Porque cuando el Hijo de Dios está bien fundamentado en la roca, así vengan tempestades, seguimos firme en el Dios de Israel. Y solamente imagínense a este muchacho José, vendido por sus hermanos, llevado como esclavo, todas las penurias que pasó. Estuvo en la cárcel, lo que le pasó con la esposa de su amo, de Potifar. Siempre estuvo rodeado de eventos trágicos en su vida, de donde él pudo haberse quizás agarrado para decir: voy a renegar de Dios, voy a apartarme de Dios. Sin embargo, no lo hizo así, porque él tenía el fundamento, tenía la yesod. Y el Hijo de Dios tiene que empezar a ser así, que no importando lo que me haga o lo que me haya hecho en el pasado mis padres, mis amigos de la congregación, incluso gente creyente, no importando de todo lo que me hayan hecho, que mi fe, que mi convicción, mis valores en el Todopoderoso sigan firmes, esté donde esté. Eso es tener fundamento. Cuando tú tienes ese fundamento bien firme en tu vida, la imagen de Dios se está creando en ti. Amén. Vamos a la quinta cualidad de estos 7 pilares que les comentaba en un principio, que se consideran como las bases de la imagen de Dios, los principios que forman la imagen de Dios. La quinta es Netzach. ¿Y qué significa Netzach? Netzach significa victoria, o también se puede traducir como resistencia. Victoria o resistencia. ¿Y quién manifiesta esta cualidad de los hijos de Dios de la Biblia? ¿Quién creen que la manifiesta? ¿Alguna idea? ¿Quién? Sí, por supuesto, pero antes de él, ahorita vamos a ir con él. ¿Qué personaje de la Biblia creen que manifiesta victoria y resistencia? Netzach. Más que David, Moisés. ¿Y por qué Moisés? Primero, del lado de la victoria. Dios, a través de Moisés, trajo una victoria grande para el pueblo de Israel. La libertad, ni más ni menos. Después de que fueron 400 años esclavos en Egipto, que de Moisés, a través de Moisés, Dios haya traído la libertad al pueblo hebreo, fue una grande victoria. Después de todos esos milagros maravillosos que vieron, creo yo que de todos los personajes de la Biblia, que también vieron, claro está, grandes milagros, grandes prodigios, maravillas, victorias que Dios les dio, yo creo que al que se le dejó ver más ese tipo de acontecimientos fue a Moisés. Todo lo que vio primero en Egipto, al momento de salir, la apertura del mar, una cosa increíble y maravillosa. Después de que Dios echa a la mar los carros del faraón, cómo cantan ese cántico tan maravilloso. Ana, la hermana de Moisés. Amén. Un cántico de victoria. Entonces Moisés tuvo esa victoria grande. Dios manifestó la victoria suya en Moisés para todo el pueblo de Israel. Y está escrito precisamente que los hijos de Dios íbamos a andar como de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Así tiene que ser el Hijo de Dios, ¿verdad? Tú no estás llamado para ir de fracaso en fracaso en tu vida. Tú estás llamado para que triunfes en tu vida, donde quiera que estés, amado hermano. Y hago la aclaración eso, donde quiera que estés, porque a veces pensamos que la victoria solamente es aquí. Y no, ciertamente hay victoria aquí, pero también Dios quiere que tengas victoria en cualquier ámbito de la vida. Siempre le digo a los muchachos,
estudia tu carrera, pero sé lo mejor en tu carrera. Sobresale de entre los demás. Que Dios traiga victorias a tu vida a través de lo que tú haces, de lo que sea que tú hagas. Amén. Así como Dios manifestó esa victoria grande a través de su siervo Moisés y de muchos otros siervos más. Pero dijimos que Netzach no solamente significa victoria, sino que también significa resistencia. Porque para alcanzar la victoria primero hay que resistir, primero hay que esforzarse. En otras palabras, si quieres victoria y te la pasas viendo Netflix todos los días en tu casa, acostado, así no se consigue la victoria, amados hermanos. Amén. Si tú quieres sobresalir, muchachos que están aquí en sus carreras o en lo que sea que hagan o que quieran emprender, eso no se consigue viendo maratones de series todos los días. Amén. Hay que resistir. Muchas veces, bueno, no muchas veces, la mayoría de las veces, cuando estamos camino a una gran victoria, hay un momento difícil, un momento donde dices, ya no puedo más, noches sin dormir, periodos en los que dices, yo ya no quiero más esto. Muchos periodos dificultosos, difíciles, abrumadores, desalentadores, tristes. Antes de toda victoria tienes que pasar por todo eso. Amén. ¿Y por qué dijimos que Moisés refleja precisamente este atributo de la Netzach? La victoria, pero también la resistencia. Si hay un personaje en las Escrituras que resistió mucho, fue Moisés. Cuando a Moisés lo llaman, va con el pueblo y muchos, en vez de ponerse alegres, ¿quién te puso a ti por profeta sobre nosotros? O algo por el estilo. Amén. Empiezan a murmurar de él, el pecado del becerro de oro. Imagínense, Moisés esforzándose, sin comer, en ayuno, en oración, 40 días y 40 noches, para que regrese y vea al pueblo de Israel corrompido. Pues sí era la verdad para que dijeran, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Y resistió, permaneció allí. Amén. Y tantas veces que llegaron a murmurar de él, y permaneció firme, resistió, y por ello es que Dios le dio tantas victorias. Amén. Ahora vamos a la sexta. La sexta cualidad es la cualidad de Hod. ¿Qué significa Hod? Esplendor. Esplendor. ¿Y quién manifiesta esta cualidad del esplendor? La manifiesta Aarón, el hermano de Moisés. Si nosotros recordamos, Aarón fue el primer sumo sacerdote que ministró en el tabernáculo de Dios. Pero antes de que ministrara en el tabernáculo de Dios, el Creador le mandó hacer unas vestiduras pues increíbles, las vestiduras sacerdotales. En Éxodo 28 están todas las características del versículo 1 al versículo 15. Ustedes lo pueden ver más a detalle. Pero esas vestiduras pues eran formidables. Un efod, un pectoral con 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, una diadema de oro que tenía la frase en hebreo santidad al Señor, un sinnúmero de cosas increíbles, vestiduras gloriosas. Amén. Y eso reflejaba un resplandor increíble. De hecho, se tiene la tradición que cuando Aarón entraba a ministrar al tabernáculo, cuando salía, pues resplandecía sus vestiduras. Amén. Aarón tenía la tarea tan encomiable de todos los días encender la menorá, el candelabro de 7 brazos, todos los días encenderlo.
La misma tarea todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Amén. Entonces, ¿cómo se refleja esto en nuestras vidas? Obviamente no estoy diciendo que nos vamos a poner las vestiduras sacerdotales, ¿verdad? O las vestiduras de los levitas, no estamos hablando de eso. Pero la Biblia habla de que Dios, por ejemplo, se viste de poder. Amén. Y el Hijo de Dios también tiene que vestirse así, vestirse de poder. En otras palabras, siempre donde tú te pares o donde tú vayas, tu sola presencia tiene que causar un impacto en donde estés. Amén. Así como causaba impacto Aarón, no solamente por sus vestiduras, que es importante también las vestiduras, pero no solamente por las vestiduras, sino por lo que él desempeñaba y hacía, él causaba esa impresión cuando salía del tabernáculo. Y así el Hijo de Dios, cuando sale del tabernáculo, cuando sale de la presencia de Dios, donde quiera que esté, tiene que causar un impacto en la gente. Amén. Que la gente te vea y vea que hay algo en ti distinto. Que generes, que proyectes respeto. Amén. Porque a veces se dice que los hijos de Dios nos tenemos que dejar mangonear, hacer lo que sea por la demás gente, y eso no es cierto. Amén. Que la gente vea tu imagen, lo que tú eres, lo que tú reflejas y te respete. Amén. Y no porque te pongas al tú por tú ni nada por el estilo, no. Eso no se trata de eso. Cuando Dios te viste de poder, así como Aarón, tú reflejas eso. La gente lo distingue y no te va a tratar ya igual. Amén. Porque ve en ti que tú reflejas un respeto, que reflejas algo diferente. Amén. Que si a los demás los tratan, pues quién sabe cómo, con quién sabe qué tipo de lenguaje altisonante, ¿verdad? Contigo no lo van a hacer. Porque Dios te viste de poder. ¿Cuántos vamos entendiendo, amados hermanos? Y el séptimo, la séptima cualidad de la imagen de Dios es el Malhut. ¿Qué significa Malhut? Soberanía o liderazgo. Y ahora sí, ¿quién creen que refleja esto? Esto lo refleja el rey David. El rey David, sabemos que fue un hombre que anduvo conforme al corazón de Dios y fue el rey de Israel que más victorias tuvo sobre sus enemigos. Amén. Porque tenía esa cualidad de la soberanía, del liderazgo sobre su vida. E igualmente el Hijo de Dios ha sido llamado para ser cabeza y no cola. Amén. El Hijo de Dios, para formar la imagen de Dios en su vida, también tiene que tener en cuenta esto, que no hemos sido llamados para ser la cola, lo último. Amén. Lo que nadie quiere o algo por el estilo. Para nada. Hemos sido llamados a ser cabezas. La soberanía, el liderazgo. Y yo cuando pienso en esto, pues yo me voy a veces a pensar en cosas muy grandes, que a veces no son tan populares o algo por el estilo. Pero yo, por ejemplo, a los muchachos les he dicho, si hay uno de entre ustedes que les interese la política, pues llega a ser presidente de México. Si David pudo, que es un hijo de Dios, el mismo Dios de David, es tu Dios también. No sé, te gusta la ciencia o lo que sea que tú hagas. Bueno, gana un premio Nobel. Dios puede llevarte a ese ámbito. Dios puede llevarte a esos lugares. Amén. Y de esta manera, amados hermanos, cuando entendemos estos principios, es que vamos formando la imagen de Dios en nosotros, de Dios en nosotros. Ahora,
Me van a decir, no, ¿por qué no mencionaste a Jesús o a Yeshua? ¿Por qué? Vamos a mencionarlo, por supuesto. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, versículo 15. Ya estamos terminando. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice la escritura? Él es, ¿qué cosa? La imagen del Dios invisible. Eso también es importante. Dios es invisible. Dios se puede manifestar, pero Dios es invisible. Y a Dios nadie lo ha visto también, está escrito. A Dios nadie le ha visto. ¿Por qué? Porque una de las cualidades de Dios es que es invisible. Y yo sé que es un concepto algo difícil de captar, porque, repito, nuestra mente es limitada, nuestra mente es finita. Pero Dios es infinito, Dios trasciende el tiempo y el espacio. Amén. Entonces está aquí hablando del Mesías y está diciendo que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Y qué quiere decir esto? Que todas estas cualidades que hemos venido hablando de Dios, todos estos atributos espirituales que hemos estado viniendo hablando, se manifestaron completamente en Yeshua, en Jesús de Nazaret, en el Mesías. Amén. No quiere decir que Dios, repito, tenga 2 pies, 2 manos, 2 ojos, porque Dios es espíritu, sino que todas esas características, todos esos atributos, valores espirituales se reflejaron todos en el Mesías. Amén. Cuando tú creas algo, inventas algo, tú tienes siempre el prototipo original. Amén. Una diseñadora, por ejemplo, de una marca prestigiosa o algo por el estilo, si crea un vestido, lo empiezan a sacar más y más y más. Empiezan a comprar el modelo o algo, pero ella tiene el modelo original. Si alguien crea, no sé, un celular, pues lo empiezan a sacar, inventa un celular nuevo, empiezan a sacar celulares nuevos del mismo modelo, pero el que lo inventó, el que lo creó, tiene el modelo original, el prototipo original. Y el prototipo original de Dios precisamente fue y es nuestro Señor Jesús, Yeshua. Amén. Ciertamente, igualmente, como en el ámbito secular, y ustedes no me van a dejar mentir, pero cuando sale algo original, el creador, el que hizo eso, aquello, lo que sea, algún invento o algo por el estilo, lo tiene al 100, sin ningún desperfecto, sin ningún errorcito. Exactamente lo que a él le vino a la mente, que quería que fuera eso, lo tiene bien ahí. Ya después, cuando van creando más y creando más, es ahí donde empiezan a haber problemas, ¿verdad? Donde ya le sale cierto desperfecto a cierto carro, por ejemplo, ya le salió cierto desperfecto en no sé qué modelo. A partir de tal modelo, pues ya empezó a salir así, que no le entran bien las velocidades o qué sé yo, ¿no? Empiezan a ir desperfeccionándose. Pero el que creó eso primeramente lo tiene perfecto, como a él se le vino a la mente que quería que fuera aquello. Y asimismo hoy en día el ser humano ha ido desperfeccionando la imagen de Dios. Amén. Pero Dios tiene un modelo
exacto de cómo Él dijo que iba a ser su imagen. Amén. Sin ningún desperfecto. Y ese modelo, ese prototipo perfecto es el Mesías. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a la página siguiente, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Está escrito: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ahora vamos, y ya con esto termino, Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Desde el versículo 28 vamos a ver. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los conforme a su propósito han sido llamados. ¿Cuántos han sido llamados aquí por Dios? Bueno, entonces esta palabra es para ti. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, ¿cuántos saben que Dios les conoce desde el vientre de su madre? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a qué cosa, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, esa imagen de Dios que habitó plenamente en el Mesías, tú también has sido llamado para que esa imagen completa habite también en ti. Amén. Y ya recapitulando y terminando con estos ejemplos, primero de gesed, de bondad en el Señor Jesús, encontramos bastantes. ¿Cuántas veces no se apiadó de aquellos que estaban desahuciados por la sociedad? Amén. Muchísimos ejemplos de bondad. Ejemplos de autodisciplina de Geburá. Imagínense, cargar un madero hasta su sacrificio. Él también podía haber dicho: pues yo mejor aquí me voy, pero se mantuvo firme hasta su muerte, dice la Escritura, y muerte de cruz. Amén. Ejemplos de autodisciplina, muchísimos. De decisión, muchísimos. Amén. Ejemplos de integridad, de honestidad. Siempre fue transparente el Mesías. Transparente en lo que él sentía y decía. Para con los fariseos, por ejemplo, nunca les dijo: pues aunque como son judíos me voy a llevar bien con ustedes. No, les dijo: ustedes andan así, 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 y tienen que arreglar estas cosas. Amén. Ejemplos de integridad, ejemplos de fundamento. Si alguien se mantuvo firme en toda su vida en la fe, fue el Señor, el Mesías. Ejemplos de victoria y de resistencia, como Moisés. La mayor victoria él la consiguió precisamente. Y de resistencia también él batalló mucho con sus discípulos, bastante. Y con la generación, el liderazgo de aquel entonces. Ejemplos de esplendor. La palabra de Dios dice que cuando Él resucita, Él ahora tiene unas vestiduras blancas y resplandecientes, gloriosas. Amén. Quien más ejerce autoridad sobre todo principado y sobre todo el mundo es Él. Y ejemplos de soberanía o de liderazgo. En la segunda venida, que está muy próxima, Él precisamente viene ya como el Mesías ben David, como el hijo de David, a regir con vara de hierro a todas las naciones. Amén. Entonces, tú que fuiste llamado por Él, también has sido llamado a crear la imagen de Dios en tu vida. ¿Y cómo conformamos la imagen de Dios en nuestra vida? Poniendo por obra todos estos principios espirituales que se vieron reflejados en distintos siervos de Dios a lo largo de la historia, pero que se manifestaron plenamente en nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Cuánto les gustaría tener la imagen de Dios en su vida?
restaurar la imagen de Dios en su vida. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, amados hermanos, y vamos a orar unos momentos a nuestro Padre Celestial. Y solamente tú sabes en qué grado está deteriorada la imagen de Dios en ti. Solamente tú lo sabes, solamente tú y Dios lo saben. Y en esa área que quizás te haga falta restaurar la imagen de Dios en ti, hoy pídele a Dios que te ayude en esa área. Quizás no habías estado siendo bondadoso, quizás no habías estado siendo misericordioso y piadoso con las demás personas. Quizás no habíamos estado siendo en las últimas semanas o meses disciplinados en nuestra vida. No habíamos tenido decisión en nuestra vida. Solamente tú lo sabes. Hoy tú habla ahí con Dios y pídele que Él restaure su imagen y su semejanza en ti, hermano, hermana. Bendito Padre Celestial, hoy venimos, mi Dios Todopoderoso, delante de tu presencia, agradeciéndote por tu palabra, que es medicina para todo nuestro ser, porque tu ley, tu palabra, está escrito, es perfecta, que restaura el alma. Y al restaurar nuestra alma, tú restauras la imagen tuya en nosotros. Esa imagen que desde un principio tú tenías en mente que se manifestara en el ser humano, pero que el ser humano ha dejado de deteriorar, ha dejado de caer, Padre Santo, ha descuidado. Hoy te rogamos, Padre, restaura la imagen tuya en nosotros. Restaura la bondad, restaura la misericordia, restaura, Padre eterno, la piedad, el perdón en nosotros. Restaura, Padre Santo, tu fuerza. Restaura, Padre Celestial, tu victoria en nosotros. Restaura esa resistencia en nosotros. Restaura, Padre Celestial, todos esos atributos espirituales en nosotros para poder manifestar la imagen tuya a una sociedad, a un mundo donde se ha deteriorado muchísimo tu imagen, oh Dios. Oh Padre Santo, hoy estamos aquí. Ponemos nuestras almas, nuestra vida en tus manos. Padre Santo, perdónanos. Perdónanos por todo el tiempo que no hemos prestado atención a restaurar tu imagen en nosotros. Oh Padre Santo, que hoy esa imagen de Yeshua, esa imagen del Salvador, el Redentor, el Mesías, Jesús de Nazaret, hoy, Padre Santo, se forme en nosotros, porque está escrito que a todos los que llamaste desde antes, los conformaste a la imagen de tu Hijo. Así, Padre, haz con nosotros hoy. Restaura esa imagen completamente en nosotros, y que peleemos a cada día, nos esforcemos a cada día por restaurar tu imagen donde quiera que estemos. Que seamos transparentes, íntegros, Padre, de una sola palabra, de un solo parecer, de una sola personalidad, aquí o donde quiera que nos movamos. Gracias, Padre, porque tu misericordia es verdadera, porque está escrito que antes de la venida en poder y gloria de su majestad Yeshua, de Jesús nuestro Señor, iba a haber un periodo de restauración de todas las cosas. Y hoy tú estás restaurando, Padre, en estos tiempos finales, también estás restaurando la imagen tuya en tus hijos y en tus hijas. Gracias, Padre Celestial. Dale gloria a Dios, amado hermano.
Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Habla unos momentos ahí con Dios, amado hermano. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu santidad, somos transformados. Somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, oh, de gloria en gloria, cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Oh, la gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria hoy, Señor. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria, cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria hoy, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta tu gloria hoy, Señor. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria hoy, Señor. Aumenta en mí tu gloria hoy, Señor. Aleluya. Quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes se deleitaron con este manjar? No. Quiero preguntar, ¿cuántos se deleitaron con este manjar?
porque de verdad yo me quedé sorprendido la enseñanza de cómo el hermano Israel compartía esta enseñanza. Y yo sé que muchos allá en casa también pudieron deleitarse con este manjar de Dios, porque sin duda tiene mucho trasfondo espiritual y a veces no entendemos, pero cómo Dios en toda la escritura pues nos fue llevando la imagen de Dios y en cada uno de los siervos de Dios. Imagínense nosotros ir a ese esplendor de la imagen de Dios, ¿verdad? Así como Yeshua, la imagen de Dios, así también nosotros. Sin duda es algo que tenemos que repasarlo. Afortunadamente hoy tenemos la oportunidad de que esta prédica quede ahí grabado, y vamos a repasarlo para poder entenderlo, porque no a la primera vez le entendemos, ¿verdad? Ahorita pudimos recibir la enseñanza, pero si usted lo repasa otra vez va a poder encontrar más cosas todavía. Amén. Así es que repásenlo, ahí va a estar en Facebook, ahí va a estar en YouTube también. Vamos a repasarlo porque es muy interesante. A mí se me hizo pues muy interesante de la forma en que el hermano dio la exposición de la palabra de Dios. Y los que también se quedaron allá en casa, les decimos, les saludamos y pues vamos a repasar este estudio. Gracias, hermano Israel, por aceptar la invitación, porque él venía a descansar. Me dijo, quiero ir a descansar a Querétaro unos días, y ayer le dije, no, tienes que compartirnos algo. Y bueno, aceptó la invitación. Pues bendecimos tu vida. Dios te está usando y Dios te va a usar de más manera. ¿Cuántos van a orar por él, hermano? Dios está levantando siervos, y yo sé que en este ministerio de Manantial de Vida Dios va a levantar grandes siervos de Dios. Nuestro pastor Neftalí dejó una buena escuela. Amén. El jueves pasado tuvimos aquí a nuestro hermano Lamberto, y hoy tenemos el privilegio de tener aquí al hermano Israel. Y bueno, pues yo sé que Dios está levantando a estos siervos de Dios. Amén. Y vamos a estar orando por ustedes, vamos a estar orando por todos. Y qué bonita enseñanza. Yo sé que los hermanos lo apreciamos. Yo por eso les decía, ¿cuántos se deleitaron de este manjar? Porque yo sí me deleité allí. Mientras estaba ahí me deleité de este manjar. No solo también los invitamos a que escuchen al hermano Israel. Él está compartiendo la palabra ahí en Morelia. Hace unos días compartió el tema de Pesaj, ¿verdad? Y es muy interesante cómo desde la perspectiva de la cultura de Israel, y a veces pues nosotros solamente tenemos la otra parte y no tenemos la cultura del pueblo de Dios, la cultura del pueblo de Israel, que es más rica en enseñanza. Amén. Muy bien, pues ahí sigan al hermano, escuchen sus prédicas, escuchen las enseñanzas que Dios le da, y seguramente pues van a ser de grande bendición. Hermanos que nos están siguiendo, Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Los esperamos en la próxima transmisión. Amén.